Hola, me llamo Leon Miller. Tengo 35 años y trabajo como ingeniero de diseño de infraestructura en una empresa de construcción en Portland, Oregón. Si tuviera que describir mi vida, probablemente sería como un plano técnico, cada línea cuidadosamente calculada, nada ostentosa, pero siempre con un propósito. Vivo según principios, hablo poco y creo que con esfuerzo todo saldrá bien. Tal vez por eso siempre he intentado mantener a mi pequeña familia segura y amada. Mónica, mi esposa, y Mila, nuestra hija de 10 años. Mónica, mi esposa, tiene 32 años y trabaja como contadora en una tienda local de muebles. Es práctica, capaz, pero a veces veo un cansancio en sus ojos que no puede ocultar. Quizás son los días repetitivos, las cuentas acumulándose o la presión de una vida que nunca ha sido fácil. Mónica siempre ha sido quien mantiene viva la chispa en nuestro hogar, pero sé que esa llama a veces titila. Luego está Mila, nuestra luz. Brillante y llena de vida, le encanta dibujar. Sus dibujos, campos de flores, casitas junto a un lago, me hacen preguntarme cómo un alma tan pequeña puede albergar un mundo tan vibrante. Vivimos en un apartamento en Beaverton, un suburbio de Portland. No es lujoso, pero es acogedor, con paredes color crema desgastadas, un sofá que Mónica y yo compramos en una tienda de segunda mano cuando nos casamos y los dibujos de Mila pegados en el refrigerador. Para mí, eso lo es todo. Cada tarde, después de un largo día en la obra, empujo la puerta, huelo el pan tostado de Mónica, escucho las risitas de Mila mientras me cuenta su día en la escuela y siento que mi corazón se aligera. Esos son los momentos en los que sé que estoy viviendo bien, que cada gota de agotamiento vale la pena. Vivíamos así, sencillos, no adinerados, pero contentos. Pensaba que mientras los tres estuviéramos juntos, nada sería insuperable. Pero la vida, como un plano que revisas 100 veces, a veces esconde pequeños fallos que no notas hasta que todo se desmorona. Todo comenzó a cambiar una mañana de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el camino hacia el parque cerca de nuestra casa. Mila, como siempre, se preparaba para la escuela. Recuerdo aquel día con claridad. Llevaba su suéter verde favorito, su cabello rubio recogido en lo alto, tarareando una canción mientras coloreaba un nuevo dibujo. Pero cuando la llamé para el desayuno, se quedó paralizada, agarrándose la cabeza, con los ojos fuertemente cerrados. «Papá, me mareo», dijo con voz débil. Corrí hacia ella, ayudándola a sentarse en el sofá. Mónica, a medio desayuno, se dio vuelta con el rostro lleno de preocupación. Probablemente estudió demasiado, dijo, tratando de tranquilirnos a ambos y quizá a ella misma también. En los días siguientes, los mareos de Mila se volvieron más frecuentes. Una vez se desmayó en clase, causando pánico en la maestra y obligándonos a ir al colegio de inmediato. Dejé una reunión de trabajo y me apresuré a llegar. Cuando llegué, Mila estaba en la enfermería, pálida pero forzando una sonrisa. «Estoy bien, papá», dijo, aunque sus pequeñas manos temblaban al tomar las mías. La abracé, ocultando el miedo creciente en mi pecho. Mónica y yo decidimos llevarla al hospital. Nos sentamos en la sala de espera, el olor estéril del antiséptico pesado en el aire frío. Mónica me tomó de la mano, pero ambos guardamos silencio. Entonces llegaron los resultados, golpeándome como si cayera a un abismo. Mila tenía un trastorno de médula ósea. El médico explicó, con voz baja y cuidadosa, que la condición no era inmediatamente mortal, pero requeriría tratamiento a largo plazo. Los costos de medicación, pruebas y hospitalizaciones podrían ascender a miles de dólares al mes. Mis oídos zumbaban mientras escuchaba, apretando la mano temblorosa de Mónica. Mila, sentada a nuestro lado, levantó la vista con ojos claros, como si aún no comprendiera lo que ocurría. En el camino de regreso a casa, nadie habló. Mila se quedó dormida en el asiento trasero mientras Mónica miraba por la ventana, su mirada distante. Conduje tratando de concentrarme en la carretera, pero mi mente giraba con preguntas sin respuesta. ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Cómo protegería a mi hija? ¿Cómo mantener a esta familia unida? Las semanas siguientes cambiaron nuestras vidas. Tomé proyectos extra, trabajando hasta tarde en la noche,
a veces llegando a casa después de la medianoche. Cada vez que entraba al apartamento, Mila ya estaba dormida y Mónica sentada en la mesa de la cocina, rodeada de cuentas y papeles. Trataba de consolarla, pero mis palabras parecían insuficientes. «León, ¿no ves que todo está empeorando?», me preguntó una noche, su voz cargada de agotamiento. No respondí, solo le tomé la mano, esperando que el gesto dijera lo que no podía expresar con palabras. La verdad era que yo también estaba exhausto. Las noches frente a los planos bajo luces fluorescentes parecían una carrera contra el tiempo. Necesitaba dinero, mucho dinero, para mantener a Mila sana. Cada vez que la miraba, viendo su sonrisa brillar a pesar de su cuerpo debilitado, me decía a mí mismo que debía ser más fuerte. Pero en el fondo sabía que estaba perdiendo el control. Mónica también cambió. Antes paciente, comenzó a irritarse. Nuestras conversaciones se redujeron, reemplazadas por pequeñas discusiones. «Todo lo que haces es trabajar, León. ¿Alguna vez piensas en cómo me siento?», exclamó una noche cuando llegué tarde otra vez. Quise explicarle que lo hacía por Mila, por nuestra familia, pero la garganta se me apretó. «¿No ves que estoy intentando?», respondí, con la voz igual de cortante. Mila, en su habitación, debió escuchar. Oí su puerta cerrarse suavemente y mi corazón se sintió aplastado. Nuestro antes acogedor apartamento ahora parecía sofocante. Las cuentas del hospital, los medicamentos y los gastos diarios drenaban nuestra cuenta bancaria más rápido de lo que podíamos reponer. Noté que los ojos de Mónica ya no me miraban igual. Una vez la encontré sola en la cocina, sosteniendo su teléfono con la mirada vacía. «¿Estás bien?», pregunté. No dijo nada, solo se volvió hacia otro lado. Los días que siguieron se hicieron cada vez más tensos. Las discusiones se hicieron más frecuentes. La risa en la casa fue reemplazada por gritos. Una vez, Mónica golpeó un vaso sobre la mesa, gritando: «No soporto más esta casa». Yo me quedé allí, observándola, sin saber qué hacer. Mila, en un rincón de la sala, abrazaba silenciosamente su almohada, con los ojos llenos de lágrimas. Quise correr hacia ella, abrazarla, gritarle a Mónica que necesitábamos estar juntos, pero solo me quedé allí, impotente. Esa noche me recosté en el sofá, incapaz de dormir. El tic-tac del reloj parecía contar los días felices que se nos escapaban. Pensé en Mila, en su dolor, en las cuentas acumulándose, y en Mónica, la mujer que una vez amé más que a nada, ahora alejándose de mí día tras día. Me pregunté, ¿he hecho algo mal? ¿No soy suficiente para mantener unida a esta familia? Los días en casa se volvían cada vez más sofocantes. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de pensar en Mila y Mónica. Mila seguía yendo a la escuela, dibujando, pero notaba una tristeza sutil en sus ojos que era difícil de definir. Mónica, por su parte, parecía crecer cada día más distante. Por las mañanas se preparaba para el trabajo con un cuidado inusual, maquillándose más, usando un perfume nuevo, un aroma dulce pero penetrante, desconocido, diferente a la Mónica que conocía. «Hoy me voy a encontrar con unas amigas», decía con ligereza, evitando mi mirada. Yo asentía, viéndola marchar. Mila, con la sensibilidad de una niña, también notaba el cambio. Una tarde, mientras revisaba su tarea, titubeó. Sus pequeñas manos se entrelazaban nerviosas. «Papá», dijo, con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. «Mamá ha estado actuando raro últimamente». Levanté la vista, con el corazón apretado. «¿Raro cómo, cariño?», pregunté, intentando mantener la calma. Mila bajó la cabeza, su dedo trazando la esquina de su hoja de dibujo. Siempre se llevaba el teléfono a su cuarto, susurrando durante mucho tiempo. Una vez que entré, colgó rápidamente y me miró como si hubiera hecho algo mal. Me levantó la vista, sus ojos, una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Está enojada conmigo, papá?». La abracé, ocultando la inquietud que crecía dentro de mí. «No, cielo. Mamá solo está cansada, probablemente estresada por el trabajo», dije. Lo dije,
pero no creí en mis propias palabras. Mila asintió, pero podía ver que no se sentía tranquila. Esa noche, después de que Mila se durmió, me recosté en el sofá, mirando el techo, tratando de apartar las imágenes de Mónica. Mónica, con sus ojos distantes, sus salidas nocturnas, ese perfume desconocido. Una mañana, mientras Mónica aún dormía, noté su abrigo colgando de una silla. Nunca había sido del tipo que husmea. Nunca lo había sido. Pero un borde de papel sobresaliendo del bolsillo llamó mi atención. Lo saqué y mi corazón se detuvo. Era un recibo de un restaurante elegante en el centro de Portland para una cena de 2, fechado el miércoles pasado, la noche en que Mónica dijo que se quedaría tarde terminando papeles. Sostuve el recibo, leyéndolo una y otra vez, buscando una explicación razonable. Tal vez era con un colega, una cena de trabajo. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? ¿Por qué mentir? Empecé a perder el sueño. Cada noche, cuando Mónica llegaba a casa, entraba silenciosamente al dormitorio sin decir palabra. La miraba, buscando señales de la Mónica que amaba, la mujer que estuvo a mi lado en tiempos difíciles, que reía con alegría cuando Mila hacía su primer dibujo, que alguna vez me abrazó y dijo que siempre estaríamos juntos. Pero ahora solo veía a una extraña. Quise preguntarle enojado qué estaba haciendo con nuestra familia, pero tenía miedo. Miedo de que su respuesta destruyera todo. Dentro de mí, un miedo vago tomó forma. Nuestra pequeña familia, por la que había sacrificado todo, se estaba resbalando entre mis dedos. No por pobreza o enfermedad, sino porque el amor, aquello que creía inquebrantable, se estaba resquebrajando y no sabía desde cuándo. La inquietud creció silenciosa, como una grieta que se extiende en el vidrio, hasta que una noche la tormenta golpeó sin aviso. Acababa de llegar a casa, agotado después de un largo día en la obra, con el abrigo aún impregnado del olor a polvo y cemento. Mila estaba en la mesa del comedor, concentrada en un nuevo dibujo, sus ojos brillando al verme. «Papá está en casa», gritó, corriendo a abrazarme. Me incliné, le besé la frente y traté de ocultar el peso que sentía en el corazón. Momentos después, mientras Mila regresaba a su cuarto, vi a Mónica frente al espejo de la sala. Su cabello ligeramente rizado, vestido negro ajustado y ese perfume dulce pero penetrante, desconocido. Sostenía su bolso, revisando rápidamente su teléfono, con una sonrisa secreta en los labios. «¿A dónde vas?», pregunté, con voz suave pero cargada de curiosidad. Mónica se sobresaltó, su mano deteniéndose sobre la pantalla del teléfono. Se giró, sus ojos brevemente confundidos antes de volverse fríos. «A ver a unas amigas», como siempre, respondió con calma, pero noté que apretaba con fuerza la correa del bolso. Respiré hondo, sintiendo un escalofrío recorrerme. «Últimamente has estado viendo a tus amigas con frecuencia», dije, tratando de mantener la calma. «¿Me estás ocultando algo?». Esa pregunta encendió la mecha de una bomba. Mónica se dio vuelta, los ojos llenos de furia. «¿Qué estás haciendo, León? ¿Espiándome? ¿No confías en tu propia esposa?». Su voz cortante, como un cuchillo. Me quedé inmóvil, sintiendo que la sangre subía a mi cabeza. «No estoy espiando», respondí, intentando mantener la calma. «Pero has cambiado, Mónica. No sé a dónde vas ni qué haces. Solo quiero entender». Mónica soltó una risa desdeñosa, su sonrisa llena de sarcasmo. «¿Entender? ¿Ahora quieres tiempo para eso, León? Mientras nuestra hija está enferma, tú estás ocupado sospechando de mí. ¿Sabes lo agotada que estoy? ¿Sabes lo que tengo que soportar en esta casa?». Sus palabras me golpearon como martillazos en el pecho. Quise discutir, explicarle que trabajaba hasta el agotamiento por Mila, por nosotros, pero mi garganta se apretó. En cambio, escuché salir de mi boca, temblorosa: «Mila también lo ha notado, Mónica», dije. «Dice que susurras por teléfono, que cuelgas cuando ella se acerca. Está preocupada, ¿lo sabías?». Mónica se congeló, pero solo por un segundo. Luego soltó una risa fría y amarga, sus ojos brillando de furia. «Mila,
¿Ahora crees en una niña? Está enferma, es sensible, está imaginando cosas y acusando a su propia madre. ¿Y tú? ¿Eres tan ingenuo para escucharla? Sus palabras fueron un cuchillo frío y afilado que me atravesó. Me quedé allí, sin poder creer lo que escuchaba. Mila, nuestra frágil y sensible niña, luchando contra una cruel enfermedad, llamada acusadora por su propia madre. Quise gritar, preguntarle a Mónica cómo podía decir algo tan despiadado, pero me quedé en silencio, la mente enredada en dolor y rabia. Entonces, un pequeño sollozo desde un rincón me devolvió la atención. Giré y vi a Mila detrás de la puerta, los ojos llenos de lágrimas, sus pequeñas manos aferrando su nuevo dibujo. Había escuchado todo. La llamé, mi voz temblorosa, pero ella rompió en llanto, corriendo a su cuarto y cerrando la puerta de golpe. Mónica la miró, pero no se movió. En cambio, agarró su bolso, golpeó la puerta y salió furiosa, dejándome en el frío apartamento con el sonido de la lluvia y los sollozos ahogados de Mila. Corrí hacia el cuarto de Mila, tocando suavemente. «Mila, cariño, papá está aquí». Ella abrió la puerta para recibirme. No hubo respuesta, solo sollozos ahogados. Empujé la puerta y la encontré acurrucada en su cama, abrazando su almohada, el rostro empapado en lágrimas. «Lo siento, papá», susurró, su voz temblando. No quería que mamá estuviera enojada. Solo quería que fuera feliz, como antes. Sus palabras me destrozaron el corazón. Me senté junto a ella, abrazándola, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. «No es tu culpa, Mila», le dije, tratando de que mi voz no se quebrara. «Mamá y papá, solo estamos pasando por un momento difícil. No te preocupes, todo va a estar bien». La arrullé hasta que se quedó dormida, cantándole suavemente la canción de cuna que Mónica solía cantarme cuando yo era niña. Pero cada nota, cada palabra, solo me recordaba los días felices, días que ahora parecían recuerdos lejanos. Cuando finalmente Mila se durmió, me senté a su lado, observando su rostro pálido, abrumado por un dolor indescriptible. No sabía qué había hecho mal, porque Mónica había cambiado, ni cómo mantener unida a nuestra familia. Todo lo que sabía era que, en ese momento, todo parecía derrumbarse. Pasé la noche sentado en el sofá, esperando que Mónica regresara. La lluvia afuera se mezclaba con el tic-tac del reloj, cada segundo parecía eterno. Miré el dibujo de Mila sobre la mesa, los tres tomados de la mano bajo el sol, y sentí una tristeza profunda. Quería creer que Mónica solo estaba cansada, que aún nos amaba, a mí y a Mila, que todo era un malentendido. Pero en el fondo, sabía que la verdad no era tan sencilla. Sostuve mi cabeza, tratando de desterrar la imagen del recibo del restaurante, las conversaciones por teléfono y los ojos distantes de Mónica. A la mañana siguiente, mientras la luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana, escuché la llave girar en la cerradura. Mónica entró, con el cabello húmedo por la lluvia y el rostro frío. No me miró, simplemente dejó su abrigo y se dirigió al baño en silencio. «Mónica», llamé, mi voz cansada después de una noche sin dormir. Se detuvo, pero no se volvió. «Necesitamos hablar», dije, pero solo negó con la cabeza. «Estoy cansada, León». «Después», murmuró, antes de cerrar la puerta, dejándome solo en el apartamento silencioso, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Los días siguientes fueron agobiantes. Mónica salía temprano y regresaba tarde. A veces ni siquiera aparecía. Cuando estaba en casa, apenas hablaba, respondiendo con monosílabos. Evitaba mi mirada, evitaba a Mila. Me convertí en la única persona a cargo. Llevar a Mila a la escuela, revisar su tarea, leerle cuentos antes de dormir. Mila rara vez mencionaba a su madre, pero yo veía cómo se retraía. Sus dibujos ya no tenían colores vivos, ahora mostraban tonos apagados, imágenes solitarias, una niña junto a un lago, sin padre ni madre. Intentaba mantener la rutina, trabajo, cuidados de Mila, pagar cuentas. Pero cada noche, sentado en el apartamento silencioso, sentía que la calidez de nuestra familia se había esfumado. Mónica seguía allí,
pero como un fantasma, presente, pero ausente. Buscaba señales de amor, de conexión, pero solo encontraba frialdad. Y dentro de mí, ese miedo, el miedo a perder a mi familia, crecía como una ola que amenazaba con engullirlo todo. Una mañana de invierno, mientras revisaba planos en la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. Un hombre de mediana edad, cabello entrecano y mirada aguda, colocó un grueso paquete de documentos frente a mí. «Leon», dijo con voz firme pero grave, «la empresa acaba de conseguir un gran proyecto de infraestructura en Seattle, un nuevo puente en la zona portuaria. Queremos que lideres el equipo de diseño. Si lo haces bien, habrá un bono importante y la posibilidad de un ascenso». Me quedé allí, absorbiendo sus palabras, sintiendo como un rayo de luz atravesaba la oscuridad. El bono, si era tan significativo como decía, podría cubrir meses del tratamiento de Mila, pagar nuestras deudas y quizás dejar algo para llevarla a un lugar donde pudiera descansar. Pero al mirarlo, la emoción inicial fue reemplazada por una inquietud vaga. «El proyecto dura 2 semanas, León», continuó. «Necesitarás estar en Seattle a tiempo completo. Sé que tienes mucho en tu vida familiar, pero es una gran oportunidad. Te la mereces». Asentí, agradeciendo. Pero al salir de su oficina, mis piernas se sentían pesadas. 2 semanas. 2 semanas lejos de Mila, del apartamento, de Mónica, a quien ya ni siquiera estaba seguro de entender. Al llegar a casa, mi mente era un caos. Pensé en Mila, colapsando en mis brazos de agotamiento, con sus repentinos mareos y sus ojos brillantes pero frágiles. ¿Podría dejarla? ¿Podría Mónica encargarse de cuidarla mientras yo estaba lejos, con mi corazón y mi mente donde estaban? Esa noche me senté junto a la cama de Mila, observando cómo dormía. La luz de la lamparita iluminaba su rostro, destacando su cabello rubio enredado y sus largas pestañas temblorosas. Lucía tranquila, pero sabía que su cuerpo luchaba contra una cruel enfermedad. Le acaricié suavemente el cabello, recordando los días que pasamos dibujando, riendo, soñando con viajes lejanos. Y luego pensé en Mónica, sus salidas nocturnas, su sonrisa distante, el recibo del restaurante que aún me atormentaba. Quería creer que, a pesar de la distancia entre nosotros, los instintos maternos de Mónica garantizarían que cuidara bien de Mila. Tenía que creerlo, por Mila, por su futuro. No podía dejar pasar esta oportunidad. A la mañana siguiente le conté a Mónica sobre el proyecto. Ella preparaba café, de espaldas, el cabello recogido como siempre. «Voy a Seattle por 2 semanas», dije con cuidado. «Es un gran proyecto. Si sale bien, habrá un bono que cubrirá las necesidades de Mila por un tiempo». Mónica se detuvo, pero no se volteó. «¿Sí? Está bien. Hazlo», respondió con voz plana. Esperé alguna reacción, una pregunta, un gesto de ánimo, incluso una mirada, pero no hubo nada. Continuó sirviendo el café como si solo hablara del clima. Tragué mi decepción, diciéndome a mí mismo que solo estaba cansada. Pero cuando salió de casa con un vestido nuevo y el perfume habitual flotando en el aire, no pude evitar pensar, ya no le importaba. La noche antes de irme, pasé tiempo con Mila. Revisamos su tarea, le conté historias sobre los puentes que había diseñado. Sus ojos brillaban mientras escuchaba, interrumpiéndome de vez en cuando para preguntar: «Papá, ¿ese puente es tan bonito como los de mis dibujos?» Reí, despeinándole el cabello. «Más bonito, porque lo construiré para ti». Antes de dormir, le recordé tomar su medicina, no quedarse despierta estudiando tarde y le prometí: «Cuando regrese, tendrás una gran sorpresa». Mila sonrió, abrazándome fuerte. «Solo quiero que regreses pronto», susurró. Sus palabras me dolieron, pero besé su frente y le dije: «Volveré rápido, cariño». Seattle me recibió con llovizna y un frío penetrante. Me alojé en un pequeño hotel cerca del puerto, donde se desarrollaba el proyecto. El trabajo comenzó de inmediato. Largas reuniones, revisiones urgentes de planos y presión constante del equipo de ingeniería. Pero no me quejé. Cada vez que sentía cansancio,
Pensaba en Mila, en su sonrisa, en los costosos medicamentos que necesitaba. Me repetía que todo valdría la pena, que este viaje sería un nuevo comienzo para nuestra familia. Los primeros días llamaba a casa todas las noches. Mila siempre contestaba, su voz alegre hablando de la escuela, de sus nuevos dibujos, del gato del vecino que adoraba. «Mamá ha estado más amable últimamente, papá», dijo una vez, encendiendo una chispa de esperanza. Incluso hizo galletas para mí. Sonreí y pregunté por Mónica, pero Mila a menudo respondía: «Mamá está ocupada. Probablemente te llamará después». Asentía, sabiendo que Mónica no llamaría. Esas llamadas eran el único remedio que me mantenía mientras estaba lejos. Pero cada vez que colgaba, sentía un vacío en el pecho. El trabajo en Seattle se volvió intenso. Las reuniones se extendían hasta la medianoche. Los informes debían entregarse urgentemente y los problemas técnicos se acumulaban, dejándome apenas tiempo para respirar. Volvía al hotel a la 1 de la madrugada, agotado, cayendo sobre la cama. Algunas noches tomaba el teléfono para llamar a Mila, pero detenía mi mano, consciente de que era demasiado tarde. «Llamaré mañana», me decía. Pero el mañana se perdía entre la vorágine de trabajo. Me consolaba pensando que solo faltaban unos días más y que este proyecto cambiaría todo para Mila y para nuestra familia. Una tarde, mientras revisaba correos en la habitación del hotel, mi teléfono vibró. Era Mila. «Papá, te extraño», dijo suavemente. Sonreí, el corazón reconfortado. «Yo también te extraño. Cariño, ¿estás bien? ¿Mamá te está cuidando?» Mila vaciló. «Mamá ha salido mucho, pero estoy bien. No te preocupes». Escuché un temblor en su voz y mi corazón se encogió. «Pronto estaré en casa», dije, forzando un tono alegre. «Solo unos días más y tendrás ese nuevo set de pinturas». Mila rió, y eso me dio fuerza. Los últimos días en Seattle trabajé como una máquina, esforzándome por terminar todo antes de tiempo. Quería regresar a casa para abrazar a Mila, mirar a Mónica a los ojos y encontrar algún rastro de lo que solíamos tener. Pensaba en el bono para pagar deudas, en llevar a Mila a un parque a dibujar junto a un lago, en días mejores cuando nuestra familia estaba completa. La esperanza y la preocupación se entrelazaban en mí como dos cuerdas firmemente anudadas. Creía que este viaje era una oportunidad, una luz al final del túnel. Pero no sabía que al regresar, esa luz se apagaría, dejando una oscuridad que nunca podría haber imaginado. El proyecto en Seattle superó las expectativas. Gracias al esfuerzo incansable del equipo, terminamos 3 días antes de lo previsto. Cuando mi jefe me dio una palmada en el hombro, diciendo que el bono llegaría pronto a mi cuenta, una chispa de esperanza surgió dentro de mí. Imaginé la alegría de Mila con un nuevo set de pinturas. La sonrisa de Mónica al escuchar que podríamos saldar algunas deudas. Empaqué apresuradamente, reservé el primer autobús de regreso a Portland, y mientras los bosques de Oregón pasaban por la ventana al atardecer, me repetía: «Todo estará bien». Mientras llegara a casa, mientras estuviera con Mila, podríamos arreglar las cosas. Pero al abrir la puerta de nuestro apartamento en Beaverton, me recibió un silencio escalofriante. No había risas de Mila, ni olor a pan tostado de Mónica, ni el murmullo del televisor en la sala. «Mónica, Mila», llamé, mi voz resonando en el vacío. Nadie respondió. Encendí la luz, revisando cada habitación, con el corazón acelerado. La cama de Mila estaba vacía, la manta doblada con cuidado. La cocina no mostraba señales de haber cenado. Abrí la nevera y encontré yogures caducados, como si nadie los hubiera tocado en días. Tomé el teléfono y llamé a Mónica. La línea sonó interminable, hasta que entró el buzón de voz. Llamé de nuevo, 1, 2 veces, pero no hubo respuesta. Intenté con Mila, esperando escuchar su voz alegre, pero solo obtuve el mismo tono vacío. Mi corazón latía con fuerza, un frío miedo recorriendo mi espalda. «Solo habrán salido a pasear», me dije, tratando de mantener la calma.
Tal vez Mónica llevó a Mila al parque o a casa de una amiga. Pero, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué ambos teléfonos eran inalcanzables? Me desplomé en el sofá, manos temblorosas, buscando una explicación lógica. Entonces mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. «Hola», dijo una voz femenina, calma pero urgente. «Señor Miller, habla una enfermera del Hospital Central de Portland. Su hija, Mila, está aquí. Necesitamos que venga a firmar unos documentos. No hay nadie con ella en este momento». Mi cuerpo se congeló, como si la sangre dejara de fluir. «Mila, ¿qué le pasó?», pregunté, con voz temblorosa. La enfermera dudó. Sufrió anemia severa y fue ingresada hace 3 días. Ahora está estable, pero debe venir de inmediato. No recuerdo cómo colgué o cómo salí corriendo de casa. Solo recuerdo acelerar por las calles de Portland, la lluvia golpeando el parabrisas, los semáforos borrosos ante mis ojos. Mila, mi niña, estaba en el hospital sola y yo no lo sabía. ¿Dónde estaba Mónica? ¿Dónde estaba ella cuando nuestra hija más la necesitaba? Las preguntas giraban en mi mente, pero no había tiempo para respuestas. Solo necesitaba estar con Mila. En el hospital, corrí a urgencias, sin aliento. Una enfermera me condujo a un pasillo frío donde vi a Mila a través de un ventanal. Estaba quieta, rodeada de sueros y monitores cardíacos. Su pequeño rostro estaba pálido, los labios resecos, pero su pecho subía y bajaba levemente. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo que todo dentro de mí se derrumbaba. Mila, mi luz, estaba allí, y yo no había estado con ella. La había dejado para ir a Seattle, persiguiendo una oportunidad que ahora parecía insignificante. Una enfermera de mediana edad, de ojos amables, me tocó el hombro. «Señor Miller, ahora está estable, pero necesita cuidados especiales». Asentí, tragando el dolor. «¿Quién la trajo aquí?», pregunté, con la voz áspera. La enfermera dudó. «Sus abuelos. La ingresaron hace 3 días y luego se fueron. Solo la visitaron una vez ayer». Mi sangre hervió. Llamé a Mónica otra vez, luego a sus padres. Nadie respondió. No podía quedarme más tiempo en el hospital, no podía simplemente esperar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con mi hija. Conduje directo a la casa de los padres de Mónica en los suburbios de Portland, con la mente hecha un caos y el corazón estrujado. Cuando llamé a la puerta, ya era de noche. Ellen, la madre de Mónica, abrió, con expresión fría. «León», dijo, su voz sin calidez. El padre de Mónica, Richard, estaba detrás, en silencio. «Mila está en el hospital», dije, con voz temblorosa de ira y dolor. «¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué la dejaron sola?». Ellen frunció el ceño, cruzando los brazos. «Es tu hija, León, no nuestra. La llevamos al hospital, hicimos lo necesario. ¿Qué más quieres?». Me quedé paralizado. ¿Hicieron lo necesario? ¿La dejaron sola en un hospital? Mila tiene solo 10 años. Necesita a su familia. Los ojos de Ellen se entrecerraron. ¿Familia? Pregúntale a Mónica dónde está. Nos dejó a la niña y se fue de viaje con una amiga. Dijo que necesitaba un descanso y, francamente, creemos que lo merecía. Cuidamos de la niña unos días. Eso es más que suficiente. ¿Y tú nos cuestionas? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Quedé inmóvil, con los ojos vacíos, incapaz de comprender. Mónica, de viaje con una amiga, mientras Mila yacía en el hospital luchando contra una cruel enfermedad. Quería gritar, arremeter, pero mi cuerpo estaba paralizado. Richard habló con calma, pero sus palabras fueron igual de cortantes. «Mónica es joven, León. Tiene derecho a buscar su felicidad en otro lado, con alguien más digno. No puedes mantenerla atrapada en esta vida de lucha para siempre». Sus palabras avivaron aún más mi ira, pero no reaccioné.
Apreté los puños, con las uñas clavándose en las palmas, intentando contener la furia. Gracias por su honestidad, dije con voz baja y gélida. Luego me di la vuelta y me fui de su casa sin mirar atrás. Esa noche regresé al hospital, sentado en el pasillo en silencio. A través del vidrio, observé a Mila dormir, sus pequeños hombros subiendo y bajando bajo la luz tenue. No quería que mamá estuviera enojada. Solo quería que fuera feliz, como antes. Sus palabras me desgarraron el corazón. Me senté, abrazándola, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. No es tu culpa, Mila, le dije, intentando que mi voz no se quebrara. Papá y mamá solo estamos pasando por un momento difícil. No te preocupes, todo estará bien, la calmé hasta que se quedó dormida, cantándole suavemente la nana que Mónica solía cantarme cuando era pequeña. Pero cada nota, cada palabra, solo me recordaba los días felices, ahora tan lejanos. Cuando finalmente se durmió, me quedé junto a ella, observando su rostro pálido, abrumado por un dolor indescriptible. No sabía qué había hecho mal, porque Mónica había cambiado ni cómo mantener unida a esta familia. Solo sabía que, en ese momento, todo parecía derrumbarse. Pasé la noche sentado en el sofá, esperando que Mónica regresara. La lluvia golpeaba el techo mientras el tic-tac del reloj parecía alargar los segundos. Miré el dibujo de Mila sobre la mesa, los tres tomados de la mano bajo el sol, y sentí una tristeza profunda. Quería creer que Mónica solo estaba cansada, que todavía nos amaba a mí y a Mila, que todo era un malentendido. Pero en el fondo, sabía que la verdad no era tan simple. Me aferré a la cabeza, tratando de desterrar la imagen del recibo del restaurante, las conversaciones telefónicas y los ojos distantes de Mónica. A la mañana siguiente, mientras la luz del amanecer se colaba por la ventana, escuché girar la llave en la cerradura. Mónica entró, con el cabello húmedo por la lluvia y el rostro frío. No me miró, solo dejó su abrigo y se dirigió al baño en silencio. Mónica, llamé tras una noche sin dormir. Necesitamos hablar. Ella solo negó con la cabeza. Estoy cansada, León. Después hablamos. Y cerró la puerta, dejándome de pie en el apartamento silencioso, sintiendo como el mundo se desvanecía. Los días que siguieron fueron asfixiantes. Mónica se iba temprano y regresaba tarde. A veces ni siquiera volvía. Cuando estaba en casa, apenas hablaba, contestando con tonos secos a mis preguntas, evitando mi mirada y la de Mila. Me convertí en la única persona a cargo. Llevaba a Mila a la escuela, revisaba sus tareas y le contaba historias antes de dormir. Mila rara vez mencionaba a su madre, pero la vi retirarse a sí misma. Sus dibujos dejaron de ser vibrantes y ahora mostraban tonos apagados, imágenes solitarias, una niña sola junto a un lago, sin padre ni madre. Intenté mantener la rutina. Trabajo, cuidado de Mila, pago de cuentas. Pero cada noche, sentado en el apartamento silencioso, sentía que el calor de nuestra familia había desaparecido. Mónica seguía allí, pero como un fantasma, presente pero ausente. Buscaba en ella señales de amor o conexión, pero solo encontraba frialdad. Y dentro de mí, el miedo a perder a nuestra familia crecía como una ola dispuesta a tragarse todo. Una mañana de invierno, mientras revisaba planos en la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. Un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y ojos penetrantes, colocó un grueso expediente frente a mí. León, dijo con voz grave pero calmada. La empresa acaba de conseguir un proyecto de infraestructura importante en Seattle, un puente nuevo en el puerto. Queremos que lideres el equipo de diseño. Si lo haces bien, habrá un bono sustancial y posibilidad de ascenso. Me senté absorbiendo sus palabras, sintiendo un rayo de luz atravesar la oscuridad. El bono, si era tan grande como decía, podría cubrir los tratamientos de Mila, saldar deudas y tal vez dejarnos suficiente para darle un respiro. Pero, al mirarlo, la emoción inicial se vio opacada por una vaga inquietud. El proyecto dura 2 semanas, continuó. Necesitarás estar en Seattle a tiempo completo. Sé que tienes mucho con tu familia, pero esta es una gran oportunidad.
Te la mereces. Asentí, agradecí, pero al salir de su oficina, mis piernas se sentían pesadas. 2 semanas. 2 semanas lejos de Mila, del apartamento, de Mónica, a quien ya no estaba seguro de comprender. Esa noche me senté junto a la cama de Mila, observándola dormir. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, resaltando su cabello rubio enredado y sus largas pestañas temblorosas. Parecía tranquila, pero sabía que su cuerpo luchaba contra una enfermedad cruel. Pensé en Mónica, en sus salidas nocturnas, en su sonrisa distante, en el recibo del restaurante que aún me perseguía. Debía creer que, pese a la distancia entre nosotros, los instintos maternos de Mónica cuidarían a Mila adecuadamente. Tenía que creerlo, por Mila, por su futuro, no podía dejar pasar esta oportunidad. A la mañana siguiente, le hablé a Mónica sobre el proyecto. Estaba preparando café, de espaldas, el cabello recogido como siempre. Voy a Seattle por 2 semanas, dije con cuidado. Es un proyecto importante. Si sale bien, habrá un bono suficiente para cubrir las necesidades de Mila un tiempo. Mónica se detuvo, pero no se giró. «Ah, ¿sí?», dijo con voz plana. «Bien. Hazlo». Esperé alguna reacción, una pregunta, una palabra de aliento, aunque solo fuera una mirada, pero no hubo nada. Continuó sirviendo el café como si solo mencionara el clima. Tragué mi decepción, diciéndome que solo estaba cansada. Pero mientras salía de la casa con un vestido nuevo, dejando el rastro de su perfume, no podía dejar de pensar. Ya no le importaba. El día antes de irme, pasé la tarde con Mila. Revisé sus tareas, le conté historias sobre los puentes que había diseñado. Sus ojos brillaban mientras escuchaba, interrumpiendo de vez en cuando. «Papá, ¿ese puente es tan bonito como los de mis dibujos?». Me reí, alborotándole el cabello. «Aún más bonito, porque lo construiré para ti». Antes de dormir, le recordé tomar su medicina, no quedarse despierta estudiando, y prometí. «Cuando vuelva, tendrás una gran sorpresa». Mila sonrió y me abrazó con fuerza. «Solo quiero que regreses pronto», susurró. Sus palabras dolieron, pero le besé la frente y dije, «Volveré rápido, corazón». Seattle me recibió con llovizna y un frío cortante. Me hospedé en un hotel pequeño cerca del puerto, donde se desarrollaba el proyecto. El trabajo comenzó de inmediato. Largas reuniones, revisiones urgentes de planos, presión del equipo de ingeniería. No me quejé. Cada vez que sentía cansancio, pensaba en Mila, en su sonrisa, en los costosos medicamentos. Me decía que todo valdría la pena, que este viaje sería un nuevo comienzo para nuestra familia. Los primeros días llamé a casa todas las noches. Mila siempre contestaba, con su voz alegre, contando cosas de la escuela, nuevos dibujos, el gato del vecino que adoraba. «Mamá ha estado más amable, papá», dijo una vez. Incluso hizo galletas para mí. Sonreí y pregunté por Mónica, pero Mila solía decir, «Mamá está ocupada. Probablemente te llame más tarde». Asentí, sabiendo que Mónica no llamaría. Esas llamadas eran la única medicina que me mantenía mientras estaba lejos. Pero al colgar, sentía un vacío en el pecho. El trabajo en Seattle se volvió intenso. Reuniones hasta pasada la medianoche, informes urgentes y problemas técnicos que parecían no tener fin. Llegaba al hotel a la 1 de la madrugada, con el cuerpo dolorido, desplomándome sobre la cama. Algunas noches intentaba llamar a Mila, pero me detenía al darme cuenta de que era demasiado tarde. «Llamaré mañana», me decía. Pero el mañana se perdía en el torbellino de trabajo. Me consolaba pensando que faltaban solo unos días para que este proyecto cambiara todo para Mila, para nuestra familia. Una noche, mientras revisaba correos en la habitación del hotel, sonó el teléfono. Era Mila. «Papá, te extraño», dijo suavemente. Sonreí, con el corazón tibio. «Yo también te extraño, cariño». «¿Estás bien? ¿Mamá te cuida bien?». Mila dudó. «Mamá ha salido mucho, pero estoy bien». «No te preocupes». Escuché un temblor en su voz y mi corazón se tensó.
Pronto estaré contigo, dije, forzando un tono alegre. Solo unos días más y tendrás tu nuevo set de pintura. Mila se rió, y eso me dio fuerza. En los últimos días en Seattle, trabajé como una máquina, presionando para terminar todo antes de tiempo. Quería regresar a casa para abrazar a Mila, mirar a Mónica y encontrar alguna chispa de lo que habíamos tenido. Pensaba en el bono, en saldar deudas, llevar a Mila al parque a dibujar junto al lago. Pensaba en los días mejores, cuando nuestra familia estaba completa. La esperanza y la preocupación se entrelazaban dentro de mí como dos cuerdas fuertemente anudadas. Creía que este viaje era una oportunidad, una luz al final del túnel. Pero no sabía que al regresar, esa luz se apagaría, dejando una oscuridad que jamás habría imaginado. El proyecto en Seattle superó las expectativas. Gracias al esfuerzo del equipo, terminamos 3 días antes de lo previsto. Cuando mi jefe me dio una palmada en el hombro y me dijo que el bono llegaría pronto a mi cuenta, una chispa de esperanza se encendió en mí. Imaginé la alegría de Mila con su nuevo set de pintura. La sonrisa de Mónica al saber que podríamos pagar algunas deudas. Apuré mi equipaje, reservé el primer autobús de regreso a Portland, y mientras los bosques de Oregón pasaban frente a la ventana al atardecer, me dije, todo estará bien. Mientras llegue a casa, mientras esté con Mila, podremos arreglar las cosas. Pero al abrir la puerta del apartamento en Beaverton, me recibió un silencio escalofriante. No se escuchaba la risa de Mila, ni el aroma del pan tostado de Mónica, ni el murmullo de la televisión en la sala. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por las luces de la calle que se filtraban por la ventana. Mónica, Mila, llamé, con la voz resonando en el vacío. Nadie respondió. Encendí la luz y revisé cada habitación, con el corazón latiendo con fuerza. La cama de Mila estaba vacía, su manta doblada cuidadosamente. La cocina mostraba restos de comida vieja. Abrí el refrigerador, algunos yogures vencidos, como si nadie lo hubiera tocado en días. Agarré el teléfono y llamé a Mónica. La línea sonó interminablemente y luego fue al buzón de voz. Llamé de nuevo, una y otra vez, sin respuesta. Intenté con Mila, esperando escuchar su voz alegre, pero solo obtuve el mismo timbre vacío. Mi corazón latía con fuerza, mientras un frío miedo me recorría la espalda. Solo habrán salido a dar un paseo, me dije, intentando mantener la calma. Tal vez Mónica llevó a Mila al parque o a casa de algún amigo. Pero, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué no respondían sus teléfonos? Me hundí en el sofá, manos temblorosas, buscando una explicación lógica. Entonces, el teléfono vibró con un número desconocido. Contesté, con voz temblorosa. «Hola». Una voz femenina, calmada pero urgente, respondió. «Señor Miller, le habla una enfermera del Hospital Central de Portland. Su hija, Mila, está aquí. Necesitamos que venga a firmar algunos documentos. No hay nadie con ella en este momento». Mi cuerpo se congeló, como si la sangre dejara de fluir. «¿Mila? ¿Qué le pasó?», pregunté, con la voz quebrada. La enfermera dudó. Tuvo anemia severa y fue ingresada hace 3 días. Ahora está estable, pero debe venir de inmediato. No recuerdo colgar ni salir de la casa. Solo recuerdo acelerar por las calles de Portland, la lluvia golpeando el parabrisas, los semáforos difuminándose ante mis ojos. Mila, mi pequeña luz, estaba en el hospital sola, y yo no lo sabía. ¿Dónde estaba Mónica? ¿Dónde estaba cuando nuestra hija más me necesitaba? En el hospital, corrí hacia urgencias, sin aliento. Una enfermera me guió a un pasillo frío, donde vi a Mila a través de un ventanal. Estaba quieta, rodeada de sueros y monitores. Su rostro pálido, labios agrietados, pecho subiendo y bajando débilmente. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo que todo dentro de mí se derrumbaba. «Señor Miller», dijo la enfermera, tocándome el hombro. «Ahora está estable, pero requiere cuidados especiales». Asentí, tragando el dolor. «¿Quién la trajo aquí?», pregunté,
con voz áspera. La enfermera dudó. Sus abuelos. La ingresaron hace 3 días, realizaron la admisión y se fueron. Solo la visitaron una vez ayer. La sangre me subió a la cabeza. ¿No dijeron nada?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La enfermera negó con la cabeza. Le agradecí, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Tenía que saber qué había pasado. Conduje directamente a la casa de los padres de Mónica en los suburbios de Portland, con la mente hecha un caos y el corazón encogido. Al golpear la puerta, ya había caído la noche. La madre de Mónica, Ellen, abrió, con expresión fría. León, dijo, sin un atisbo de calidez. El padre de Mónica, Richard, estaba detrás, en silencio. Mila está en el hospital, dije, con voz temblorosa de rabia y dolor. ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué la dejaron sola? Ellen frunció el ceño, cruzando los brazos. Es tu hija, León, no nuestra. La llevamos al hospital. Hicimos lo que había que hacer. ¿Qué más quieres? Me quedé allí, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Hicieron lo que había que hacer? Dejaron a Mila sola en un hospital. Tenía solo 10 años. Necesitaba a su familia. Ellen me miró con frialdad. ¿Familia? Pregúntale a Mónica dónde está. La dejó con nosotros y se fue de viaje con una amiga. Dijo que necesitaba un descanso y, francamente, creemos que se lo merecía. La cuidamos unos días. Eso es más que suficiente. ¿Y tú nos cuestionas? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el rostro. Me quedé paralizado, los ojos vacíos, sin comprender. Mónica, de viaje con una amiga mientras Mila luchaba en el hospital. Quise gritar, reaccionar, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Richard habló, con voz tranquila pero cortante. Mónica es joven, León. Tiene derecho a buscar la felicidad con alguien más digno. No puedes mantenerla atrapada en esta vida difícil para siempre. Sus palabras avivaron mi fuego interior, pero no reaccioné. Cerré los puños, uñas clavadas en las palmas, conteniendo mi rabia. Gracias por ser honestos, dije, con voz baja y helada. Luego giré y salí de su casa sin mirar atrás. Esa noche volví al hospital, sentado en el pasillo, en silencio. Tras el cristal, observé a Mila dormir, sus pequeños hombros subiendo y bajando bajo la luz tenue. Su cuerpo ya no respondía al tratamiento, dijo el doctor con voz baja. Tenía muy poco tiempo de vida. Me quedé allí, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mila, mi pequeña, mi luz, se estaba escapando para siempre. En sus últimas horas, me senté a su lado, sosteniendo su mano. Estaba débil, pero sus ojos aún brillaban con amor. «Papá», susurró, con la voz frágil. «No tengo miedo, fui tan feliz estando contigo». Me incliné, besando su frente, mientras las lágrimas caían sin control. «Eres lo mejor que me ha pasado», dije, con la voz quebrada. Mila sonrió, una sonrisa tranquila, y luego cerró los ojos, dejándome para siempre en un vacío imposible de llenar. La sostuve, en silencio, sin poder hablar. Solo una promesa escapó de mi corazón: viviré el resto de mi vida por ti. Me aferré a ella, sintiendo su último calor, sabiendo que mi vida nunca volvería a estar completa. El funeral de Mila fue sencillo pero digno, tal como ella había vivido. Amigos, colegas y vecinos de Lake Oswego vinieron a despedirse. Me abrazaron, diciéndome que era un padre ejemplar, que le había dado a Mila una vida hermosa, aunque corta. Me quedé junto a su ataúd, rodeado de sus dibujos, con el corazón hecho pedazos. Mila se había ido, pero su sonrisa, su amor, permanecían como el sol reflejado en el lago. Después del funeral, mi vida lentamente volvió a un ritmo, aunque atenuado por la ausencia de su luz. Volví al trabajo, sumergiéndome en planos, reuniones y largas jornadas en las obras. Mis colegas me miraban con respeto, no solo por mis habilidades, sino por mi resistencia. No lo decían en voz alta,
pero veía en sus ojos una mezcla de admiración y compasión. «Leon, eres realmente fuerte», me dijo un colega, dándome una palmada en el hombro. Sonreí débilmente y asentí, pero por dentro sabía que no era fuerte. Solo estaba sobreviviendo, cumpliendo mi promesa a Mila. Un año después, me encargaron liderar la reconstrucción del puente Fremont, un proyecto enorme en Oregón. Fue un desafío enorme, pero me entregué por completo, como si construir ese puente pudiera reconstruir un pedazo de mi corazón roto. Trabajé día y noche, revisando cada detalle, coordinando con el equipo de ingeniería, asegurando la perfección. Cuando el puente se completó, erguido sobre Portland, la prensa local lo llamó un nuevo símbolo de la resiliencia y la voluntad humanas. Me quedé junto al puente, mirando el río Willamette fluir tranquilamente debajo, y pensé en Mila. Si ella estuviera aquí, habría pintado este puente con líneas vibrantes y rayos de sol colándose entre las estructuras. El éxito del proyecto me elevó a nuevas alturas. La empresa me promovió a director regional de Ingeniería del Noroeste, un puesto que jamás había imaginado cuando empecé mi carrera. Periódicos y canales de televisión locales me buscaron, llamándome el hombre que surgió de la tragedia. Durante una entrevista, miré a la cámara y dije: «Nada es más duradero que la resiliencia humana». La frase apareció en todas partes, en periódicos, en televisión, en artículos que me elogiaban. Pero cada vez que la escuchaba, solo pensaba en Mila, en su fuerza enfrentando la enfermedad. Y sabía que mi resiliencia venía de ella. A pesar de los reconocimientos, vivía de manera sencilla en nuestra pequeña casa junto al lago Owiggo. Nunca hablaba de mi dolor, nunca lo compartía con nadie. Colegas, amigos e incluso mis padres sabían que cargaba una herida sin cerrar, pero no quería que la vieran. Recordaba a Mila en silencio, su sonrisa, su risa, sus dibujos. Cada vez que pasaba por el parque donde solía pintar, me detenía, respiraba el aire fresco y sentía su presencia a mi lado. Una tarde, con la luz dorada del atardecer reflejándose en el lago, volví a casa después de un largo día en la oficina y me congelé al ver algo en el porche. Mónica y sus padres, Ellen y Richard. Lucían desgastados, con la ropa desordenada y la mirada evitando la mía. Mónica estaba más delgada, su cabello antes brillante ahora enmarañado, sus ojos rojos de tanto llorar. Sus padres permanecían detrás de ella, cabizbajos, incapaces de mirarme. Me quedé allí sintiendo una extraña calma. «Pasen», dije con voz firme, abriendo la puerta. En la sala, preparé té, colocando 3 tazas sobre la mesa. Mónica se sentó frente a mí, entrelazando las manos, con los ojos vacilantes. «Leon», comenzó, su voz temblorosa, y luego cayó de rodillas, llorando desconsolada. «Por favor, ¿puedes perdonarme? Me equivoqué. Me abandonaron. Me dejaron por una mujer más joven y rica». Sollozaba, la voz entrecortada. «No me queda nada, Leon. Sé que estuvo mal dejarte a ti, dejar a Mila». Escuchar el nombre de mi hija salir de sus labios me hizo encogerte el corazón. Pero permanecí en silencio, solo observando. Ellen habló con voz más suave que la frialdad de años atrás. «También lo lamentamos, Leon. No debimos dejarte. Mila no debió escucharte esas cosas. Ahora la gente nos desprecia. Nos juzga». Richard asintió, con los ojos pesados. «Queremos enmendarlo. Dale a Mónica una oportunidad de regresar». Sus palabras resonaron, pero se sentían lejanas. Miré a Mónica y a sus padres, y comprendí una verdad dolorosa: no estaban aquí por remordimiento genuino. Vinieron porque yo tenía éxito ahora, por mi reputación, por mi puesto como director regional de ingeniería. No querían a Mónica de vuelta por mí. La querían de vuelta conmigo porque yo era un hombre exitoso. Me senté, sorbiendo el té, dejando que el silencio se extendiera. Mónica sollozaba, repitiendo: «Todavía te amo, Leon. De verdad». Pero la triste sonrisa en mis labios fue suficiente respuesta. Miré a la mujer que una vez fue mi mundo y dije, con voz suave pero firme:
Te perdoné hace mucho, Mónica. Pero perdonar no significa regresar. Algunas heridas solo se cierran, no se curan. Ella dejó de llorar, mirándome con ojos llenos de confusión. Ellen y Richard permanecieron en silencio, sin saber qué decir. La habitación estaba cargada, pero yo me sentí más ligero, como si hubiera soltado una carga. Me levanté y los acompañé hasta la puerta. El sol de la tarde calentaba mi rostro, calmado y sereno. Mónica se volvió a decir algo, pero negué con la cabeza. Te deseo felicidad, dije, y cerré la puerta. Se fueron, sus figuras desvaneciéndose en el atardecer, y supe que sería la última vez que los vería. Esa noche me senté junto al lago, bajo el árbol donde Mila solía pintar. Abrí su pequeño diario, donde había escrito: «Quiero que papá encuentre la verdadera felicidad. No vuelvas a lo que te hizo daño». Leí una y otra vez, las lágrimas rodando por mis mejillas, pero esta vez no eran pesadas. Cerré el diario, miré el agua tranquila reflejando la luz de la luna y sonreí. Mila tenía razón. Había aprendido a soltar, no solo a Mónica, no solo al pasado, sino al dolor en mi corazón. Respiré el aire fresco de la noche, sintiendo una ligereza que no conocía desde hacía años. Tras todos los caos, elegí una vida tranquila junto al lago o Vigo. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba una taza de café y caminaba alrededor del lago. Me detenía bajo el viejo árbol donde Mila y yo veíamos atardeceres, donde ella se reía al ver pasar una ardilla. Escuchaba el agua rozar suavemente la orilla, sintiendo una paz que hacía años no conocía. En los días en que Mila aún estaba conmigo, siempre corría contra el tiempo, las facturas y los miedos. Ahora, en la quietud del lago, encontré un pequeño refugio para sanar, para aprender a vivir sin que el dolor me consumiera. Ya no guardaba rencor, ni a Mónica, ni a sus padres, ni siquiera al destino. Comprendí que perdonar no es aceptar los errores de otros, sino liberarme del odio. Había estado enojado con Mónica, dolido por lo que había hecho, pero ahora sentía solo ligereza. Ella eligió su camino, y yo el mío. Mila me enseñó que el verdadero amor no se aferra ni posee. Vive en el corazón. Tal como yo sentía a Mila cada día, aprendí que el amor no siempre puede retenerse, pero el cuidado verdadero nunca desaparece. Aunque Mila se había ido, permanecía en mis pequeños hábitos. Cada mañana, al cortar el pan y untar mermelada de fresa, recordaba cómo ella daba un gran mordisco y sonreía con la boca cubierta de mermelada. Cada tarde, al caminar por el lago, recordaba cómo corría señalando un cisne y diciendo: «Papá, voy a pintar eso». Sus dibujos seguían colgados en la casa. Cada vez que los veía, sonreía. Una sonrisa tranquila, ya sin dolor, porque sabía que Mila había vivido una vida corta, pero vibrante. Y yo había hecho todo para hacerla feliz. Comprendí que a veces lo más fuerte no es luchar, sino atreverte a soltar y seguir viviendo. La vida me había quitado casi todo. A Mónica, a quien amé profundamente, a Mila, mi única luz. Pero también me dejó algo más precioso: claridad y compasión. Ya no era el león que se enterraba en el trabajo intentando mantener una familia desmoronada. Era el león de ahora, que aprendió a valorar cada momento, cada respiración, y a saber que incluso en la pérdida aún hay algo por lo que vivir. Un día, pasando por el parque, vi un cartel sobre un fondo para niños con enfermedades raras. Me detuve a leer cada línea, con el corazón conmovido. Pensé en Mila, en sus días en la cama del hospital, en otras familias luchando con facturas y miedos, como la nuestra. Sin pensarlo mucho, contacté al fondo para ofrecer ayuda. Comencé a contribuir silenciosamente, donando dinero, apoyando a familias en dificultades y a veces visitando hospitales para hablar con niños enfermos. No contaba mi historia ni mencionaba a Mila, pero cada vez que miraba a esos niños, la veía a ella, su fuerza, su optimismo, su amor por la vida. No lo hacía por reconocimiento o aplausos. Lo hacía por Mila, para dejar que su amor se extendiera, mantener sus dibujos y sueños vivos en el mundo.
Cada vez que ayudaba a una familia a pagar medicinas o llevaba un libro a un niño en el hospital, sentía que cumplía un pequeño sueño de su mapa de felicidad. Y aunque no borraba el dolor, lo hacía más ligero. A veces, en reuniones con colegas o amigos, los más jóvenes me preguntaban sobre matrimonio y familia. Querían saber cómo superé la pérdida para convertirme en el hombre sereno y exitoso que veían. León, con una tristeza silenciosa. Yo sonreía, tomaba un sorbo de café y decía: no esperes a perder algo para valorarlo. No guardes silencio demasiado tiempo, porque el silencio puede matar incluso el amor. Asentían, pero sabía que no podían entender del todo. Solo quienes han perdido lo más preciado conocen que las palabras no dichas y los momentos perdidos son las heridas más profundas. Cada noche, antes de dormir, abría el pequeño diario de Mila, leyendo sus palabras escritas con prisa. Ya no lloraba, solo sonreía, sintiendo su presencia en cada página. Mila me enseñó a amar de verdad, a vivir con gratitud incluso cuando la vida es cruel. Y supe que, aunque se había ido, llevaría ese amor conmigo hasta el final de mis días. Mi historia no termina con tristeza, sino con una lección sencilla: todo dolor pasa si amas de verdad y vives con gratitud. Me paré junto al lago Obingo, viendo la luz de la luna reflejarse en el agua, sintiendo cómo se aligeraba mi corazón. Mila se había ido, pero me dejó un regalo invaluable, un corazón que sabe amar, perdonar y vivir por lo bueno. Caminé, llevando su sonrisa conmigo, sabiendo que, sin importar qué, nunca estaría realmente solo.